En el tema número 16 estudiamos la reforma de la iglesia, que fue llevado a cabo primeramente por Martín Lutero, pero también ayudándole también estaban hombres como Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, de cual no hablaremos mucho por falta de tiempo, y también Guillermo o William Tyndale. Bueno, en esta ocasión quiero tomar el tiempo para estudiar dos biografías de dos personajes bíblicos muy pero muy importantes. Quizás cuando uno habla de la historia de la iglesia, pocos hombres son tan importantes como estos dos. El primero, del cual ya hemos hablado un poco, es Martín Lutero. Y también vendrá la historia de al quien llaman el teólogo de la iglesia, Juan Calvino. Bueno, empecemos con Martín Lutero. Martín Lutero, qué hombre más increíble e indomable. Hay pocos hombres en la historia de la iglesia con una fuerza mental para poder defender su fe que Martín Lutero. Y hay pocos hombres que eran también tan bíblicos y tan apegados a defender la verdad que está en la palabra de Dios. Como dijimos, si queremos acordarnos de qué se trata la reforma que pasó en el año 1517, dos palabras nos bastan. Sola Scriptura, como dijo Martín Lutero. Sola Scriptura, solamente la Biblia. No un papa, no una religión. La Biblia es el centro de todo lo que creemos. No tradiciones, no sacramentos, solamente la Biblia y lo que enseña la Biblia. Eso es el fundamento mucho más grande que cualquier otra cosa que se puede decir acerca de la iglesia. La iglesia se centra en la Biblia. Y si una iglesia no se centra en la Biblia o deja de hacerlo como lo hizo la Iglesia Católica, ya no tiene base, ya no tiene fundamento. Bien, Martín Lutero, qué gran hombre. Vamos a estudiarle un poquito en el tiempo que tenemos en esta ocasión. Martín Lutero nació en el año 1486 y murió en el año 1546. Estamos hablando de unos 60 años de vida para Martín Lutero, y en ese tiempo él hizo grandes cosas. ¿Por qué vamos a estudiar a Martín Lutero? Bueno, obviamente porque fue el fundador de la iglesia moderna como lo conocemos. Fue el gran reformador, pero para muchos en su tiempo era también el hombre más odiado de su tiempo. Y me recuerda mucho a Jesús. Cuando alguien habla la verdad, va a tener enemigos. Es parte de lo que viene por hablar la verdad, especialmente a frente de los movimientos mundanos y los movimientos que acarrean dinero y poder en este mundo. Martín Lutero era un hombrecito, pero con el brazo de Dios a su lado, pudo todo. El Papa, a consecuencia, odiaba tanto a Martín Lutero que le llamaba el jabalí loco, que estaba en su viñedo destruyendo sus uvas. Así categorizó a Martín Lutero como un animal apestoso que había que matarle. Pero no se pudo. Dios no dejó que eso pase. Vamos a ver cómo llegó el Papa a odiar tanto a Martín Lutero, mirando su biografía. En el año 1486, como ya dijimos, él nació en Eisleben, Alemania, a una familia rica que quería que él sea un abogado. Ahora muy similar a, si se acuerdan, la vida de Agustín, de Asís y de Aquino, que sus padres también querían que ellos sean grandes abogados o hombres de importancia, hombres políticos. Pero Martín Lutero, en su deseo de aprender y avanzarse, sus padres notaron y decidieron mandarle también a unas escuelas más importantes para que pueda superarse y ser un buen abogado. Se dice que él, de regreso de la escuela un día, no sé cuántos años tendría, quizás 13 o 14 o más, él estaba volviendo por los caminos de su día, la cual, imagínense, eran de lodo, eran de tierra, obviamente, y no habían autos, habían caballos, habían carros con caballos, pero no había lo que tenemos hoy en día, y la transportación era mucho más difícil que lo tenemos hoy en día. Bueno, se dice que Martín Lutero estaba de vuelta de la escuela un día, cuando vino una tormenta, pero una de esas tormentas que hace enfriar la sangre, que dice, ¿cómo es posible que llueva tanto? ¿No? Era horrible, era tremendo cómo bajaba la lluvia, y también habían rayos y relámpagos fuertes. Imagínense en la noche cómo se oscurece todo con las tinieblas. Y bueno, ahí estaba Martín Lutero como buen niño tratando de llegar rápido a la casa, tratando no de mojarse mucho, pero era casi inevitable. Entonces estaba corriendo con todo lo que tenía para llegar a la casa. ¿Cuándo en eso? Ahora, hay varias formas de entender lo que pasó.
no es exacto, no sabemos exactamente lo que sí pasó, pero lo que sabemos es que un rayo, de alguna manera u otra, casi le dio a Martín Lutero. Casi le dio a Martín Lutero y le sorprendió mucho a él. Lo que él hizo entonces era tirarse al lodo del camino. Y él era inteligente, no era un niño inútil, era un niño que trabajaba duro, entendía mucho, y hasta la ciencia, aunque no era tan avanzada como lo tenemos hoy en día, no toma a alguien súper inteligente para darse cuenta que cuando un rayo está yendo del cielo hacia la tierra, ¿qué busca? Siempre busca el punto más alto, ¿no es así? Ahora, cerca de él había un árbol, pero no le dio al árbol. ¿Por qué dio la tierra? El segundo punto más alto que hubiera existido habría sido Martín Lutero. Su cabeza, pero no le dio en su cabeza, pero le dio al piso, al lado de él. Él se tiró del piso y reconoció que algo curioso estaba pasando. Y algo curioso sí estaba pasando. Esto era la ocasión en cual Dios estaba llamándole a Martín Lutero por medio de la naturaleza, diciendo: Martín, tengo algo especial para ti, no vas a morir, pero quiero cambiar tu rumbo en la vida. Martín Lutero se tira al piso y, siendo un buen católico, él dice esta frase que ya es famosa. Gritó: ayúdame, Santa Ana, me haré monje. Como dije, buen católico, la santa de su zona era Santa Ana. Y él gritó: ayúdame, Santa Ana, me haré monje. Y bueno, llegó a la casa y sus padres, especialmente su papá, no estaba nada feliz con la decisión de Martín Lutero. Le dijo: ¿cómo vas a despreciar tu educación, tus padres, el esfuerzo que hemos tomado para traerte buena educación? ¿Te vas a hacer monje? Dense cuenta que ser un monje era bueno, pero si uno quería hacerse rico o famoso no era el camino para tomar. Y el padre sabía eso mejor que cualquiera. Se enojó mucho, pero Martín dijo: no, yo voy a hacerme monje, hice promesa a Dios. Y un detalle que quiero que ustedes capten acerca de Martín Lutero es que cuando él creía algo o decía algo, nunca era a medias, siempre era al 100%. Cuando le decían algo más tarde en la vida y él sabía que era la verdad, él lo creía con todas sus fuerzas y no dejaba que nadie ni nada le separe de su fe en esa realidad. Y una de esas, las primeras, fue: me haré monje y punto. Y no habrá nada que nadie pueda hacer para cambiar mi opinión sobre esto. Sus padres al fin le dejan y se hace un monje agustino. Después de varios años de ser monje, él salió de ser monje más tarde y escribió, ya siendo un cristiano, un protestante, un reformador, escribió las palabras acerca de su tiempo como monje, diciendo: si alguien se iba a salvar por ser buen monje, era yo. Si alguien se iba a salvar por ser buen monje, era yo. Ahora, ¿por qué? Como dije, cuando él escuchaba algo, le hacían creer algo, él lo creía con todas sus fuerzas. Y una cosa que le habían enseñado en el monasterio era que: Martín Lutero, tú tienes que alejarte del pecado y así llegarás al cielo, porque por obras somos salvos. Básicamente le enseñaron cómo seguir los sacramentos, cómo alejar del pecado, cómo ser un buen monje. Y en ese deseo, él comenzó a hacer cosas radicales hasta que todos comenzaron a decir: Martín, cálmate, Martín, no tomas tanto en serio. Pero Martín no tomaba en serio. Él tenía un temor increíble de Dios, un temor al pecado que era muy importante para que él pueda entender lo que la Biblia dice que es la justificación. ¿Cómo llega el hombre a ser justificado por Dios? ¿Por medio de quitarse los pecados? Absolutamente no. Porque Martín Lutero rápidamente se dio cuenta que él, siendo el mejor de los monjes, no podía zafarse los pecados y seguía metiendo la pata. Y él delante de Dios sabía que era un gran pecador. Le voy a dar 3 ejemplos acerca de su vida, para que se den cuenta de cuán en serio tomó su deseo de alejarse del pecado. Él normalmente lo que hacía en el invierno alemán era entrar a su cuarto, lo que era más como una celda en realidad, para él mismo, y cerraba la puerta con candado. Y luego iba a la ventana y lo abría para que entre la nieve y el viento frío. Ahora, estamos hablando de inviernos, no inviernos en Bolivia, porque aquí no llegan las temperaturas que llegan a Alemania. Ahí bajan medio metro y medio de nieve, hasta en un mismo día puede bajar tanto. Y el frío es tal frío que le hace a uno sentir que se está muriendo solamente por respirar tal aire bajo cero. Yo he experimentado
frío similar a lo que Martín Lutero experimentó. Es terrible. ¿Qué le puedo decir? Es terrible ese frío. Muchos grados bajo cero. Y Martín abría la ventana y entonces lo que hacía, él se quitaba toda la ropa y se echaba al piso y comenzaba a gritar que Dios le perdone. Ahora, lo que él estaba haciendo es conocido como ascetismo, hacer que uno sufra para que ya no piense en el pecado. Él no comía, no tomaba nada y ahí estaba en el piso comenzando a formar pedazos de hielo. Digamos, un frío tremendo, desnudo, pero eso no fue lo peor. Ahora, eso no es ni lo más terrible que él se hacía a sí mismo. Lo que él hacía era agarrar un azote que tenía ahí muchas veces clavos o pedazos de hueso o piedras y ganchos y se latigaba la espalda. Así mismo, hasta que sangreaba chorros de sangre, hasta que pedazos de su carne se rompían y se abrían. ¿Por qué? Porque el ascetismo, lo cual no es bíblico por si acaso, es el deseo de no pensar en el pecado, no pensar en lo que uno quiere, pero pensar solamente en dolor. Y pensaban los que cometían ascetismo, que ya van a dejar de pecar. Ahora, había un problema para pobre Martín Lutero, que se dio cuenta más tarde, que el azotarse a uno mismo y hacerse pasar esa hambre terrible, sin importar su propio cuerpo, era un pecado. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces Martín Lutero, con todos sus deseos de honrar a Dios, todavía estaba pecando. Bueno, si eso no fue suficiente, lo que él hacía era hacer esto día tras día. Y venían a la puerta sus otros amigos monjes y le tocaban la puerta. Y cuando ya no escuchaban respiración ni respuesta de Martín, abrían la puerta y ahí estaba tirado el pobre, sangreando, frío, desnutrido. Y entonces le sacaban y le bañaban y le vestían y le daban de comer y le cuidaban. Pero al punto que ya estaba mejorando Martín, otra vez, ¿qué hacía? Volvía al cuarto, cerraba la puerta, abría la ventana, se sacaba la ropa, se tiraba al piso y gritaba otra vez que Dios le perdone mientras le latigaba la espalda. Otra vez y otra vez, otra vez y otra vez. Imagínense, qué terrible. Eso no fue la única cosa, pero vemos otro ejemplo más. Él, en su deseo de honrar a Dios también, iba al confesional y en una ocasión él tomó 9 horas confesándose. 9 horas. Y el pobre padre, el padre del monasterio, le dijo: Martín, ya basta. Pero Martín dijo: no, ustedes me han enseñado que si yo no confieso hasta el más mínimo de mis pecados, Dios me mandará al infierno por un pecado. Eso era correcto. Dios mandaría a cualquiera al infierno si solamente había cometido un pecado. Porque necesitamos algo más que solamente no pecar. Necesitamos ser justificados, perdonados de todo lo que hemos hecho mal. Y Martín estaba comenzando a captar este concepto. Entonces él dijo: yo quiero confesarme cada pecado, imaginando que su pobre padre podía en realidad perdonarle el pecado, lo cual no es posible. Un hombre no puede perdonar a nadie en una forma que Dios respete. Entonces el pobre, un pecado tras otro pecado, hasta que su padre le dijo: Martín, di, Padre, perdóname de todos los pecados que no me puedo acordar. Pero Martín decía: no, yo tengo que acordarme todo, o si no Dios me mandará al infierno. Y decían: Martín, tú eres el más santo aquí, tú eres el más honrable de nosotros, el que más se aleja del pecado. Y Martín dijo: bueno, yo quiero asegurarme que Dios no esté enojado conmigo y que yo pueda ir al cielo. Eso vivía constantemente en su conciencia, en su pensamiento, en su hablar, en su actuar, que les frustraba tanto. Bueno, dije que iba a darles 3 ejemplos de cómo era un buen monje. Les daré una última. Él era tan consciente de su pecado que cuando vino la primera ocasión para que él haga pasar la misa, él tuvo que subir adelante y dar la predicación, ¿no? Como ustedes también hoy en día tienen la misa, algunos quizás han ido y saben lo que es. Entonces él entró y para el católico, especialmente el católico medieval, de la Edad Media, cuando él tomaba el vino y lo ponía sobre la cabeza, al igual que la hostia o el pan, tenía que tocar la campana para que uno pueda decir: ahora este pedazo de pan o este vino se ha convertido milagrosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Si se acuerdan, hace unos mensajes atrás estudiamos lo que es la transubstanciación, que es una doctrina católica que el hombre se salva por medio de tomar la hostia. Como les dije antes, Martín Lutero
Cuando alguien le decía algo, él lo creía con toda su fe. Y cuando le dijeron que al tocar la campana, ese vino se cambiaría a la sangre de Cristo, a él le dio un miedo increíble cuando por primera vez alzó el vino sobre su cabeza y escuchó sonar la campana. En su mente, nos explica más tarde, pasó este montón de preguntas diciendo, ¿cómo puede aceptarme Dios? ¿Cómo puede aceptarme Dios yo siendo tan gran pecador? Y comenzó a temblar tremendamente y botó todo el vino sobre su cuerpo, a gran vergüenza de todos los que estaban ahí. Pero no se daban cuenta lo que estaba haciendo Martín Lutero, lo que estaba sufriendo él, diciendo, ¿cómo es que Dios quiera tener algo que ver con un ser humano tan pecaminoso como yo? Él siendo el mejor de los monjes y diciendo eso, él era un monje honesto. Y los otros no querían admitir sus pecados, pero Martín dijo, no, Dios sabe todo. Y él supo cuán grandes eran sus pecados. Bueno, gracias a Dios, su padre, no su padre biológico, pero su padre, ahí en el monasterio le dijo, Martín, tú necesitas leer la Biblia. Y le consiguió una Biblia en latín y luego en griego y en hebreo para que Martín pueda estudiar esto y leer esto. Y le cambió la vida. Después se hizo un predicador, un monje predicador, y comenzó a predicar de los salmos, de los evangelios. Pero el libro que más le cambió la vida es cuando él comenzó a leer Romanos. Y el versículo 17 del primer capítulo dice él que fue el versículo que le cambió la vida y le llevó a la conversión. El versículo que dice, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Fe en qué? Fe en Cristo. Él había siempre imaginado y le habían enseñado que el justo por las obras vivirá. Que el justo, que es justo delante de Dios, es porque Dios le dé como justo cuando uno en realidad es justo. Pero, dice Romanos 1, que no hay nadie justo, ni aun uno. Y que no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que honra a Dios. Dice Isaías que hasta nuestras buenas obras son trapos de inmundicia. Y él comenzó a entender la doctrina de la justificación, otras palabras, la salvación por gracia, que somos vistos como justos porque Cristo nos regala su justicia, nos apropia, nos los regala, nos cubre, nos viste de su perfección. Y cuando Dios ve al ser humano que ha puesto su fe en Cristo, Dios ya no ve nuestros pecados, pero ve la perfección que nos ha sido regalada por medio de Cristo. Y por eso podemos decir que Dios nos acepta y nos ama tal como somos, pecadores que somos. Por eso puedo decir, por ejemplo, Pablo en 1 Timoteo 1:15, yo soy el primero, o mejor dicho, el peor de los pecadores. O por eso puede decir Pablo en Romanos 7:14, yo soy carnal, vendido al pecado, siendo un gran cristiano, siendo un gran misionero, el más grande quizás de los apóstoles, diciendo yo soy, después de 20 años de ministerio, yo soy pecador. Vean que el cristiano verdadero no tiene que tener miedo de ser pecador, no tiene que tener miedo de admitirlo, y deberíamos admitirlo a todo el mundo, decir yo soy pecador, salvo por gracia, para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. No por mis obras para que nadie se gloríe, dice Pablo. ¿Por qué? Porque tanta gente vive pensando que pueden llegar a Dios por medio de las obras. Bueno, Martín Lutero entonces, después de leer estas cosas, ya sabemos, como estudiamos en la última ocasión, que vino un hombre y comenzó a enseñar las indulgencias, ¿no? Que uno puede sacar a su primo, abuelo, lo que sea del purgatorio por pagar a la iglesia. Y Martín Lutero publicó en octubre 31, 1517, puso las 95 tesis sobre la puerta de la iglesia donde él era predicador y acusó a la iglesia y no paró ahí. Cuando el Papa luego le excomulgó, él decidió, en vez de arrepentirse y calladamente venir a pedir perdón al Papa, él agarró y dijo, voy a defender la verdad aunque me cueste la vida. Y él dio todo, hermanos. Él es un gran ejemplo de un hombre que dio todo, a punto de muerte en tantas ocasiones. En una ocasión le llamaron, después que él había escrito muchos libros, muchos folletos y estaba a punto de traducir la Biblia al alemán vulgar, fue llamado a un concilio en Worms, una ciudad alemana, donde todos pensaban que le iban a matar a Martín Lutero por ser hereje. Y en ese viaje,
él compuso las palabras a la gran canción conocida Castillo Fuerte. Castillo fuerte es nuestro Dios, un refugio en la tormenta. Bueno, depende cómo uno lo traduce, pero un himno fuerte, increíble, diciendo: yo defenderé la verdad y la verdad hará a la gente libre y yo daré mi vida por la verdad. Hermanos, si hay un hombre con un ejemplo increíble, hay poco como Martín Lutero. Ahora, él no hizo todo correcto, no hizo todo bueno, él tuvo sus equivocaciones, no interpretó correctamente la Biblia en cada ocasión, pero tomó pasos gigantescos. Y fue la fe en Dios y en la Biblia y su coraje que Dios le dio a él, que fue lo más importante. Y él cambió el mundo. Ahora, él no murió a las manos de la Iglesia Católica. Él salió de eso, tradujo la Biblia, construyó lo que hoy en día se conoce como la denominación de las iglesias luteranas, y comenzó a escribir comentarios sobre cómo interpretar la Biblia, y hizo tanto bien. También se casó, una historia muy linda de la cual no tenemos tiempo para estudiar, pero se casó con una mujer ex monja, Caterina von Bora, que le cambió la vida, le calmó a él, le dio más interés entonces en los niños, en la escuela dominical, en la educación, y también tuvo sus propios hijos, y se hizo un padre de familia. Este monje que antes había dicho que no se puede casar, se hizo un gran padre a los 40 y más años. Bueno, mucho más para decir acerca de Martín Lutero, pero quiero terminar con él hablando de las 5 solas. Él es el que entendió y comenzó a explicar lo que se conoce como las 5 solas. Si uno quiere escribir la Reforma, se lo hace mejor con sola escritura, pero hay otras 4 que también son importantes, y cada una tiene que ver con un ataque directo en contra de la teología y la práctica de la Iglesia Católica. En primer lugar, sola escritura, que seguiremos a la Biblia y no a las tradiciones. Luego, sola fide, solamente por fe puede el hombre llegar a Dios. Eso unido directamente con gracia, porque Dios acepta al hombre porque le regala gracia. No merecido, amor inmerecido. El hombre por fe le da a Dios su fe y Dios le retorna gracia. Luego viene sola Christus. Solamente tenemos una cabeza en la iglesia y es Cristo. Solamente Cristo. Sola Christus. No al Papa entonces, obviamente. Y también sola Deo Gloria, o solamente a Dios sea la gloria. Un ataque en contra de los católicos y los líderes católicos que estaban usando el nombre de Dios para ir y hacer guerras en el nombre de Dios, lo cual no era correcto, que no daba gloria a Dios, para hacer dinero, para buscar fama, para tener tantos hijos y romper lo que la Biblia decía sobre un líder bíblico y mostrarles que ellos eran unos hipócritas que no le importaba la gloria de Dios en absoluto. Bueno, Martín Lutero, un grandísimo hombre. Entonces ahí están los 5 puntos. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, sola Christus, sola Deo Gloria. Y los luteranos que salieron del movimiento de Martín Lutero siguen hoy en día, aunque hoy en día penosamente casi no siguen las normas puestas por Martín Lutero y se han alejado mucho de su pasión, de su amor por evangelizar, de su pasión por guardar la Biblia. Y pasa siempre, porque siempre, hermanos, hace falta más reforma en cualquier iglesia. Hace falta siempre sola escritura, volver a la Biblia. Y esa es una gran lección que sacamos de Martín Lutero. Nunca tenemos que dejar de pelear por las verdades bíblicas y estudiarlas y entenderlas. Bueno, terminemos esta oportunidad hablando de Juan Calvino. Juan Calvino nació unos 20 y 30 años más tarde del nacimiento de Martín Lutero, en el año 1509, y murió en el año 1564. Y vivió durante lo que era la Reforma, aunque no apareció hasta un poco más tarde. A él se le conoce como el teólogo de la Reforma. Se ha dicho que él fue el mejor expositor, el más grande teólogo sistemático y el pensador más profundo que produjo la Reforma. Muchas de las doctrinas y el conocimiento bíblico que tenemos hoy en día, que usamos hasta en la iglesia hoy en día, se debe a Calvino. Bien, a Juan Calvino. Y Juan Calvino lo debía mayormente a Agustín en los años 400, cuando escribió tantos libros tan importantes en la teología.
Pero Calvino agarró los pensamientos, las ideas de Agustín y lo expuso sistemáticamente en grandes libros. Ahora, obviamente, Agustín lo sacó totalmente la Biblia. De eso tenemos pura confianza porque él en sus libros siempre ponía frases bíblicas tras frases bíblicas para estar seguro que lo que él decía era absolutamente bíblico y no imaginado ni solamente opinión. Bueno, Juan Calvino, un poquito sobre él, no a gran detalle, pero básicamente lo siguiente. Él nació en Francia y estudió ley en la Universidad de París, donde parece que secretamente se convirtió con los cristianos secretos, que habían sido expulsados mucho, hablado mal de ellos, ¿no? Y él era un gran estudiante y él quería estudiar teología, pero su padre no quería eso y quería que él estudie ley. Pero cuando su padre murió, él se vio librado de esa necesidad y decidió él mismo estudiar teología. Y de ahí sale su entendimiento profundo acerca de que es la Biblia que enseña, y comenzó él también, al igual que Martín Lutero, a estudiar la Biblia en su lenguaje original. Luego él, después de sus estudios en la Universidad de París, se fue a Ginebra. Por unas ocasiones bien interesantes le pidieron y le rogaron que él se quede en Ginebra, Suiza, y ahí él comenzó a predicar varias veces a la semana, un gran predicador, de las cuales tenemos la mayoría de sus predicaciones hoy en día, escritos en gran detalle. Claramente un gran pensador y un gran expositor bíblico. Veremos en otra oportunidad la importancia de la predicación expositoria. ¿Qué es diferente de eso? La predicación expositoria es predicar verso por verso una Biblia. Y es la forma más importante de predicar y la forma que mayor provecho tiene. Ahora, a muchos predicadores les gusta predicar temáticamente, digamos, sobre el amor o sobre otra cosa. No es malo, pero no es lo mejor tampoco. La mejor forma, hablando históricamente, de predicar es predicar verso por verso, capítulo por capítulo. La mayoría de iglesias que han cedido en sus enseñanzas bíblicas fueron iglesias que han dejado de predicar verso por verso, porque es fácil tener otra doctrina o enseñar otra cosa cuando uno solamente enseña lo que uno quiere en su opinión sobre sus temas. Pero cuando predicamos toda la Biblia, sistemáticamente, entonces dejamos que la Biblia nos enseñe y no solamente las opiniones de un predicador. Y Juan Calvino quizás fue el predicador expositor más grande en la historia de la iglesia. Bien, tengo mucho bueno que decir acerca de Juan Calvino, uno de los pocos hombres que no tenía tacha alguna, básicamente, en contra de su nombre. No había nadie que pueda decir algo malo acerca de Calvino. Claro, hay algunas acusaciones falsas, pero realmente cuando uno mira la evidencia no existe. Un gran hombre de fe, un gran hombre bíblico y un hombre que quería defender a toda costa la honra y la gloria de Dios, especialmente en contra de los católicos que habían hecho de la iglesia realmente un mercado, de cómo tener más poder, más gloria para uno mismo y más dinero. Pero Calvino dijo, no, la gloria sea a Dios, el dinero sea usado para Dios, la vida sea dada a Dios. Un hombre que sufrió mucho con enfermedades toda su vida, con acusaciones falsas, con personas tratando de matarle todavía, y él, con la ayuda de Dios, pudo sobrepasarlo y enseñar a mucha gente. Él fue uno de los grandes influenciadores también de la Reforma inglesa, de las cuales hablaremos un poco más adelante, de la Reforma inglesa por William o Guillermo Tyndale. Y muchas de sus enseñanzas de ellos y los puritanos salieron de Juan Calvino. Ojalá hayan disfrutado este estudio de la biografía de Martín Lutero y de Juan Calvino. Y seguiremos adelante hablando más sobre la Reforma. Pero gracias a Dios, honestamente, por esos dos hombres, hombres de fe, hombres de fuerza y hombres bíblicos, lo que deberíamos seguir nosotros y también tener como grandes ejemplos de lo que Dios quiere de nuestros líderes, hombres bíblicos basados en fe y viene para la gloria de Dios y no para la gloria propia.